Dios bendiga a todos los estudiantes de la doctrina 4. En este tiempo que nos queda, estos lunes que nos queda, vamos a estar hablando sobre los acontecimientos finales. Gloria a Dios. Esto es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente saben, tanto los impíos que no son cristianos como los cristianos creyentes, sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde vamos a morir. Pero solamente nosotros los cristianos sabemos sobre los acontecimientos finales. ¿Por qué ustedes creen que muchas personas tratan de buscar los acontecimientos finales, el futuro, en las cartas, caracoles, en los adivinos? Porque quisiera saber cuál es el fin de ellos. Pero nosotros los cristianos tenemos la Biblia y sabemos cuál es el fin de nosotros los cristianos. Dios ha escrito tanto el primero como el último capítulo de la historia, de todas las cosas. El primer y el último capítulo de todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha escrito los acontecimientos finales. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, yo soy el primero, yo soy el postrero. Él es el primero y el postrero. ¿Verdad? En el libro de Génesis leemos con respecto al comienzo de qué? De todo, del universo, de la vida, del hombre, del pecado, de la muerte y de la sociedad. De todo, la creación, el primer hombre, el primer pecado, la primera excusa, todo está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no escudriñamos las escrituras. Por las escrituras proféticas que dan el cima con el Apocalipsis, sabemos de qué manera todas las cosas alcanzarán su objetivo y consumación. Cómo va a actuar todo en el Apocalipsis está. Muchas personas, al igual que Daniel, se preguntan, yo me he preguntado también, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está en Daniel 8. Solo Dios puede responder a la pregunta y así lo ha hecho ¿qué? En las Sagradas Escrituras. Si no sabemos es porque, o yo me hacía la pregunta antes, ahora yo sé. Si no sabemos es porque no hemos escudriñado las Escrituras. La Biblia dice, ¿verdad? Que escudriñar las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Por ejemplo, estudiemos la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma del cuerpo y la introducción del hombre al mundo invisible que se le describe como un sueño. El alma se despeja del hombre, se va y queda el cuerpo, se va del cuerpo del hombre a un mundo que invisible, que no se puede ver. Eso se le describe, en las escrituras muchas personas le describieron como un sueño. En Juan capítulo 11, versículo 11 dice así, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo duerme, me voy a despertarle. Está hablando de Lázaro. Cuando nosotros morimos vamos a un sueño hasta que Cristo venga en las nubes a levantar su pueblo, su iglesia, la novia. La disolución de la casa terrenal de este tabernáculo. También la muerte es la disolución de la casa de este tabernáculo, porque nosotros somos una casa, un tabernáculo donde el Espíritu Santo habita, como Dios Jehová habitaba en el tabernáculo, en la ley. Así Dios habita ahora en nosotros. Segunda de Corintios dice, capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por eso es que para los cristianos tenemos que entender que somos peregrinos, que esto es un momento pasajero donde estamos en la historia de la vida y que esto va a pasar. Y que cuando muramos y seamos levantados, vamos a tener una eternidad con Dios. La muerte significa también, según la Biblia, retornar al polvo. En Génesis 3:19 dice que del polvo llegaste y al polvo volverás. Cuando una persona muere, ahora cobran miles de dólares, 1,000 pesos, 1,000, 2,000, algo, pero cuando los sitios donde pesan el aluminio, donde pesan los materiales, donde pesan todas las cosas, si cogen una persona y la queman y la llevan a ese sitio a pesar, después de quemada, el valor de una persona es de $2.99. Mire, y a veces creemos porque lo que importante no es el tabernáculo que estamos, no es el cuerpo, es el alma. Y a veces nos creemos que somos mejores que otros, ¿verdad? Y solamente valemos $2.99. Dice, la muerte es que el primer efecto visible del pecado. Vemos la muerte como causa del pecado, porque no íbamos a morir, pero por el pecado nos vino la muerte, ¿verdad? Y será el último efecto del pecado cuando seremos salvos. Cuando usted es salvo, usted va a venir una muerte donde va a dormir. Y después tendrá una muerte segunda. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el ADN de nosotros tenemos la muerte ya. ¿Por culpa de qué? De Adán y Eva. Donde Dios los escogió para pertenecer a la familia celestial y desobedecieron las ordenanzas de Dios. Lo más malo que puede desobedecer una persona, que puede hacer una persona es desobediencia. Mi papá me decía cuando llegó del ejército que no le tocara una copa que trajo del ejército, que él la apreciaba mucho. No me toque esa copa, porque si le pasa algo, yo te voy a dar, te voy a castigar, te voy a pegar. Y a mí me daba con la copa, miraba la copa con el tiempo, y un día la agarré, y la segunda vez que la agarré se me cayó, se me rompió. Entonces sí que mi papá me pegó. Yo le dije a mi mamá, ¿por qué papá me pegó por una copa? ¿Será que la copa es más importante que yo? Me dijo, no te pegó porque la copa es más importante que tú. Te pegó porque lo desobedeciste. Y Dios nos castigó en la muerte por la desobediencia de Adán y Eva. Y eso lo llevamos que en el ADN de nuestro cuerpo. Dice, Jesús quitó, cuando vino y murió, Jesús quitó la muerte y trajo vida e inmortalidad a la luz del Evangelio. Porque estábamos muertos a la luz. Y ahora estamos vivos para hacerle una vida eterna. Porque la verdad que la vida que llevan las personas están muertos en el espíritu. Hablan, caminan, trabajan, hacen cosas, pero están muertos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Por eso es que el Evangelio dice buenas nuevas. Porque todos estaban muertos en el pecado. Y Dios nos trajo a la vida, a una vida espiritual, que no la tienen las personas que están en el mundo. ¿De qué manera está relacionada la muerte con la doctrina de la inmortalidad? ¿De qué manera está relacionada esta doctrina de la muerte con la inmortalidad? Muerte y mortalidad. Dos cosas. Hay dos vocablos.
inmortalidad e incorrupción. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que se emplean con referencia a la resurrección del cuerpo. Inmortalidad significa no estar sujeto a la muerte. Cuando usted es inmortal, usted no está sujeto a la muerte. Como los ídolos de los atenienses, de los romanos, que supuestamente eran inmortales, eran muchos ídolos y eran inmortales y a veces hacían a las personas inmortales también. Pero esos son cuentos, ¿verdad? Fábulas de las historias de estas personas para tratar de crear en la mente confusión de los dioses de ellos a los que tienen al verdadero Dios Jehová de los ejércitos. O sea, la inmortalidad quiere decir que usted no está sujeto a la muerte. Usted no muere. Y en las Sagradas Escrituras se aplica al cuerpo, no al alma. Hasta los cristianos somos mortales, puesto que nuestro cuerpo está sujeto a la muerte. La muerte, el cuerpo es mortal, muere. El alma es inmortal. No está sujeto a la muerte. Por eso cuando morimos, el cuerpo va a la tierra y el alma va a Dios. ¿Qué pasa después de la resurrección y el arrebatamiento? Obtendremos ¿qué? Inmortalidad. Es decir, tendremos cuerpos glorificados, no sujetos a la muerte. Después que dice la palabra que la muerte de Cristo va a resucitar primero. Y eso pasaba con los corintios. Se pasaba mirando para arriba, esperando porque decía que Dios venía. Y triste porque decían, si Dios viene, ¿qué pasa con los muertos? Y Pablo tuvo que decirle a todas estas personas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis padres que están muertos van a resucitar primero que yo. Esa es la ventaja. Van a tener cuerpos glorificados primero que yo. Después de los cuerpos glorificados vamos a hablar sobre eso más tarde, ¿verdad? ¿Qué pasa con el alma? El alma es que inmortal porque sobrevive a la muerte del cuerpo y continúa sobreviviendo en el mundo invisible de los espíritus. Continúa viviendo en el cuerpo de los espíritus. Entonces, hay una cosa que se llama el estado intermedio. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Dónde va una persona que muere? Bueno, eso significa que cuando la persona, el estado intermedio significa que el estado de los muertos durante el periodo comprendido entre la muerte y la resurrección. Ese es el estado intermedio. El promedio, el tiempo que va entre qué? Entre la muerte y la resurrección. Cuando muere, ese tiempo, ante la resurrección, eso se llama el estado intermedio. Hay un intermedio ahí. Acuérdese que Jesús dijo a Lázaro que Lázaro dormía. No dijo estaba muerto. El estado intermedio donde nosotros los justos es el descanso. Nosotros vamos a un sueño, a un descanso. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, para corroborar eso, dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí, vamos a un lugar de descanso. Somos bienaventurados. Por eso les dije que mucha gente consultan muchas cosas para saber el futuro, pero no sabe que la Biblia habla sobre los tiempos venideros. Los malvados. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué pasará con los malvados? Bueno, los malvados también pasan a un estado intermedio, donde esperan que el castigo final, que se produce después del juicio. Ante el gran trono blanco, cuando la muerte y ellos son arrojados al lago de fuego. Todos vamos a ir ante el trono blanco. Pero nosotros vamos a tener una vida eterna y ellos van a ser arrojados al lago de fuego. Lamentablemente en estos tiempos no se quiere predicar en la iglesia del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando Cristo venga
hay un arrebatamiento. La palabra arrebatamiento significa, según el diccionario, llevarse a la fuerza. Nos lleva a la fuerza porque hay personas que todavía están atados a la vida. Quieren quedarse aquí. Y dice que el Señor vendrá como que en un abrir y cerrar de ojos. Milésimas de segundo se tarda usted en pestañear. Milésimas de segundo. O sea que si cuando usted pestañee, si el que está al lado no es cristiano, no se entregó a Cristo, va a desaparecer. Que está guiando, que está trabajando, que está durmiendo, va a desaparecer. ¿Por qué te dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos? Porque el momento es ahora. La oportunidad tuya es ahora. Porque si así fuera, y supiéramos el día y la hora, es más, si supiéramos nada más que fuera por minutos, a la gente le daba el chance, con estos celulares que hay ahora, de llamar, hijo mío, conviértete al Señor, amiga, conviértete al Señor, mi hermano, esposa, esposo, papá, mamá, conviértete al Señor, que dentro de 15 minutos dice que viene el Señor. O sea, que Dios no va a dar oportunidad. Eso va a ir en un abrir y cerrar de ojos. La oportunidad, como dije ahorita, es ahora, de servirle al Señor. Para que sepas dónde vas tú a ir cuando mueras. Entonces, en todas estas cosas hay personas que crean unas situaciones para alegar su falsedad. Y hay unos puntos falsos, ¿verdad? Puntos de vista falsos de las personas. Hay lo que se llama, un punto de vista falso, lo que se llama el purgatorio, ¿verdad? Hay personas que enseñan, iglesias que enseñan, o concilios que enseñan, que hasta los fieles necesitan pasar, ¿por qué? Por un proceso de purificación. O sea, los que mueren van a un sitio que se llama purgatorio, que es un proceso supuestamente de purificación, antes de ser que apto para presentarse ante Dios. O sea, todo el mundo va a ir al purgatorio para purificarse, ¿verdad? Pero no existen pruebas. En las escrituras no existe prueba de eso. Por eso les digo, la purificación que usted tiene que hacer es aquí, antes de la muerte. Porque el estado intermedio, usted está dormido. Su cuerpo está deshecho, su alma no está con el cuerpo. Es ahora. La Sagrada Escritura nos hablan de una felicidad, ¿verdad?, inmediata de los muertos de Cristo. Con seguridad, el cristiano corriente, después de un largo tiempo de crecimiento en la gracia, está tan apto para el cielo como el penitente o como Lázaro en la palabra del Señor. Cuando usted acepta al Señor, no importa que se esté muriendo, no importa que aceptó al Señor ahora y a los pocos minutos muere, usted está tan apto para ir al cielo como el ladrón que le pidió al Señor que lo llevara al paraíso. Y como Lázaro en la parábola. Aquel era un ladrón. De los dos ladrones que había, uno aprovechó que el Salvador estaba al lado de él. El otro no aprovechó. Y eso nos enseña que hay mucha gente que no aprovechan cuando Cristo viene a ellos. A veces Cristo viene cerquita de ellos. Y ellos ni lo entienden, ni lo ven, y a veces ni quieren aceptar al Señor. Es el momento. Y ahí aprovechó el ladrón para pedirle al Señor que lo llevara al reino, que se acordara de él. Tenemos que pensar que a veces Cristo está tan cerca y nuestra salvación está tan cerca y hay mucha gente que no la quieren. Dice en Lucas 16, 22, 23 dice, para decir lo que estamos hablando, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Y murió también el rico. Ustedes saben esa parábola del el mendigo y el rico. Y fue sepultado. Y el 23 dice,
y el Hades alcanzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. O sea, la mendigo dice que estaba en el seno de Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? Ante Dios. Él fue ante Dios. Y murió y después murió también el rico. Y dice que alzó sus ojos estando en tormento. Porque va a estar en el lago de fuego la persona que no acepte a Cristo como su Salvador. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, aquí hay dos cosas diferentes. El cristiano que se salva con Abraham en su seno y la persona, el no creyente, inconverso, que no quiere aceptar a Jesucristo, que duda en un lugar de tormento, mirando al que se salvó. Entonces, ahora hay otra cosa que se llama, ¿qué? Otro punto de vista falsos, el espiritismo, ¿verdad? La Biblia habla sobre consultar tales espíritus. Prohibición es una prohibición que indica que no hay que un mal y peligro en su práctica. Hay un mal y un peligro en la práctica de consultar a los espíritus. La persona cuando muere, murió y nadie puede volver a hablar con él. El alma va al Señor, el cuerpo va a la tierra. Y la Biblia prohíbe tratar con los espíritus. En Isaías 8:19. Es inútil que los espiritistas citen ejemplos de Saúl. Muchas personas tratan de mencionar el de Saúl, puesto que este hombre que fundamentalmente él pereció por consultar al espiritismo, a la pitonisa. Él pereció por eso. La historia de Lázaro y el rico demuestra que a los que han partido no se les permite comunicarse con los vivos. Los muertos están bajo ¿qué? Bajo el control de Dios y no les permite comunicarse con los vivos. Por eso expliqué que los vivos, el mendigo estaba arriba. Y el rico, el hombre rico, no se entregó al Señor ni ayudó ni hizo nada con el mendigo, estaba en el lugar de tormento. Y dice que veía de allá. Ahí hay una pared donde nadie puede ir allá y nadie puede venir acá. Es el tiempo de ahora. La decisión es de las personas. Por eso es que nosotros, estudiantes como cristianos, debemos serle fiel a Dios. La Biblia dice, no dejes que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti. Porque si no, caemos en el temor, caemos en los vicios. Con el tiempo vamos a caer en el infierno. También hablamos sobre la resurrección. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Bueno, los corintios, a semejanza de los griegos, ¿verdad? Eran personas de mentalidad aguda, eran inquietos, aficionados a la filosofía, a los filósofos y a la especulación, ¿verdad? Cuando usted está especulando, es cuando sucede algo que usted no estaba allí, que usted conoce algo de lo que pasó, pero no lo conoce completo. Y usted especula. Yo creo que lo que pasó fue esto, yo creo que pasó esa especulación, pero no es una verdad real. El que algunos miembros de la iglesia de Corintios participaban en ese espíritu se comprobará por los primeros capítulos de la epístola. Muchos de ellos participaron en la cuestión de o sea, en el problema de la resurrección, tenían duda. Donde Pablo declara que no se puede medir la superioridad de la revelación divina sobre la especulación humana. Nosotros no podemos combinar la especulación humana, lo que nosotros creemos de la resurrección, con lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es ¿qué? Perfecta, buena y eficaz. Es completamente verdad lo que habla la Biblia sobre la resurrección. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la resurrección? Con la relación de la resurrección,
¿Qué es lo que vivifica el cuerpo humano, haciéndolo capaz de que convertirse en el glorioso cuerpo de la resurrección? El cuerpo humano va a coger un cuerpo que es glorificado en la relación con Cristo. ¿Cuál es la realidad? Hay ciertas personas que no tienen deseo de ir al cielo porque se han formado la idea de esa vida será sin color, vaga. Por el contrario, la vida verdadera será tan real como la presente y más aún. Hay personas que no creen en la resurrección porque eso que va a ser y que monótono, porque no vamos a ver esto, no vamos a hacer lo otro. Posiblemente muchos pensarán, yo no voy a poder testear, no voy a poder ver mi programa favorito, no voy a poder ver a mi novia, a mi novio, no puedo ver a mi esposa. ¿Verdad? Eso es una realidad, no es una realidad, es un pensamiento vago por no estudiar las escrituras, porque allí ¿qué va a ser qué? Va a ser algo tan real como sucede aquí y aún mejor, dice la Biblia. Dice, los cuerpos glorificados serán reales y tangibles. El cuerpo glorificado serán tangibles. Entre nosotros podemos tocar. Y no conoceremos los a los otros y nos conoceremos unos a los otros. Yo voy a yo voy a ver a mi papá allí, voy a ver a mi mamá, a mi hermano, a los que murieron, los que predecieron antes de mí, los que no van a estar allí. Yo los voy a reconocer a pastores que murieron, voy a reconocer hermanos de la iglesia que murieron. Y juntos vamos a realizar actividades allá en el lugar celestial que Cristo ha preparado para ti y para mí. Hay personas, teólogos y personas que a veces discuten que cuando Dios dice que iba a preparar moradas, iba a ser un mundo nuevo, muchas personas piensan que este mundo, esta tierra la va a hacer completamente nueva o que va a ser otro mundo nuevo. Yo tengo una respuesta para eso. Yo creo que a mí no me interesa dónde va a ser. Si es aquí, Dios va a hacer esta tierra que está en decadencia, la va a hacer nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, o ese cielo y esa tierra nueva va a ser en otro lado. No me interesa. Lo que yo quiero es estar ahí. Lo que yo quiero es estar preparado con Dios para estar ahí. No importa dónde sea, si es en otro sitio o es aquí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con Cristo cuando Él esté reinando. Es lo importante. Dice, es un cuerpo que no tiene ¿qué? Incorrupción. Resucitado del cuerpo estará libre de enfermedades, de dolor, debilidad y muerte. No va a haber incorrupción porque en la muerte no va a llegar. No va a tener dolor, no va a tener diabetes, no va a tener dolor de cabeza, cáncer. No va a tener nada de esos dolores, ni va a tener debilidad, ni enfermedad, ni de clase alguna, porque es un cuerpo incorruptible, o sea, que no se daña, no está preparado para enfermedades. Es un cuerpo incorruptible. Entonces, es un cuerpo lleno de gloria. El espíritu del hombre que recibe el soplo de vida, vive ahora que el hombre recibió un soplo de vida y vive ahora en una existencia humilde en un cuerpo perecedero ahora. Pero en el cuerpo de resurrección, el espíritu estará ¿qué? Vestido de un cuerpo glorioso. Acto. Miren, tenemos un cuerpo de corrupción que nos da dolor, que nos enfermamos, que morimos, pero cuando tenemos un cuerpo glorioso, nosotros vamos a estar ¿qué? Con un cuerpo perfecto. Entonces usted y yo podemos ver cara a cara a Dios. Porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo. Y con la incorrupción, cuando estamos así con esos cuerpos incorruptos, malos, ¿nosotros qué? No podemos ver a Dios. Dice, el cuerpo va a hacer penetraciones, ¿verdad? El cuerpo tendrá el poder o la fuerza de ¿qué?
de atravesar sustancias sólidas, paredes, cemento, madera. No seremos detenidos por cosas insignificantes como una pared, una montaña, sino que pasaremos a través de ella. Vamos a través. Y en Juan 20, capítulo 20, 26, lo dice así. La muerte física no puede interrumpir que la comunión entre el creyente y su Señor. La muerte física, cuando morimos, eso no va a interrumpir la comunión que usted tiene con Dios. Porque sabemos que va a venir, Cristo va a venir, la segunda venida de Cristo no es cuando vienen las nubes, porque Él está en las nubes. Ahí es que va a levantar, viene el arrebatamiento. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y después los que estemos vivos. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Él regrese a la tierra a gobernar. Entonces, por eso Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Juan 11:25. Con estas palabras el Señor que les aseguró a Marta y a María que su hermano no había que perecido, sino que estaba que dormido. Él es la resurrección y la vida. Y cuando Él resucitó, nos enseñó que en un día nosotros también íbamos a resucitar. Entonces, ahora nos quedamos aquí y vamos a hablar después sobre el destino de los justos. Ya la semana que viene les voy a hacer el segundo examen que va a valer por 2. Quiero mis estudiantes que tienen una semana después del lunes, una semana para estudiar las preguntas y enviármelas, por favor. Enviármelas, porque yo a veces cojo un tiempo nada más y si me la envían muy tarde, se me hace bien difícil a mí corregir los exámenes y ya estamos a últimos días, los últimos lunes, para terminar las clases. Y esta clase yo quiero darla completa, no importa que tenga que dar una clase más el mes que viene, no importa. Yo quiero que estos tiempos finales ustedes lo entiendan claramente. Así que Dios los bendiga.